Éxodo 23, 14 al 19. ¿Todos consiguieron? Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 3 veces al año celebrar fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, porque yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de los labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de las labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. No ofrecerás con pan con levadura de sangre, ni sacrificio de grasura, ni víctima que quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito de la leche de su madre. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros en esta mañana, mi Rey. Que simplemente, Padre de la gloria, yo sea un instrumento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alaba al Rey. En esta mañana vamos a hablar de las primicias. Jehová le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que 3 veces al año hará fiestas. Y esa fiesta era el fruto del trigo, de la primera cosecha que recogieran ellos en esa siembra. Había que presentar las primicias a Jehová Todopoderoso. Y vemos, hermano, cómo cuando ellos toman la tierra, a Canaán, todo lo que ellos sembraban, sea de ganado, sea de agricultura, el primer fruto, ellos lo presentaban a Jehová. Esas se hacían 3 veces al año. Y tenían que comer durante 7 días panes sin levadura, para que ellos recordaran que ellos fueron esclavos en Egipto. ¿Qué simbolizaba todo esto? Esto tiene mucho simbolismo de lo que iba a acontecer. Cuando ellos tenían que comer los 7 días de panes sin levadura, la levadura simboliza el pecado. Y cuantas veces ellos se fueron a presentar ante el Señor, ellos tenían que presentarse sin pecado. ¿Qué hacían ellos? Eso era la fiesta de la Pascua. Ellos agarraban y todo el pueblo de Israel tenía que presentarse delante de Jehová con un animal. Con un animalito, puede ser un cordero, un ternero. Y el que no tuviera dinero se presentaba con una palomita, pues tenía que presentarse con un animal. ¿Qué se quería con esto? Cuando ellos se presentaran delante de Jehová y decir, mira, yo soy pecador, pero este animalito va a morir por mí. Y venían y sacrificaban el animalito. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Ellos se cubrieron con hojas. ¿Pero qué hizo Jehová? Jehová mató un cordero y con la piel los cubrió. Y porque sin derramamiento de sangre no hay redimición de pecado. A ellos, al pueblo de Israel y a Adán, les tapaba el pecado, pero tenía que haber un sacrificio. Y cuando Cristo cumplió todo esto, cuando Cristo muere en la cruz, hizo un sacrificio. Él dio su vida, hermano, para redimir a nosotros de todo pecado. Vamos a repasar esto acá, pues aquí para que nosotros podamos entender lo que quería hacer el Señor y lo que se cumplió con la muerte de Cristo. Tenemos que meditar mucho acá.
Vamos a leer nuevamente el 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de abril. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Jehová le dice a Moisés, dile a mi pueblo que ninguno se presente ante el Señor con sus manos vacías. Por eso es que ellos, para la fiesta de la Pascua, se presentaban con un animalito diciendo, yo soy pecador, este animalito va a morir por mí. Pero ninguno de ellos se debía presentarse al Señor con las manos vacías. No, tenían que presentársele con algo. Sigamos leyendo. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, en la primera había que presentarse con un animalito para la fiesta de la Pascua, pero cuando sembraran los campos, tenían que presentarse al Señor la primicia, que era el primer fruto de ese campo. Pero ninguno de ellos tenía que presentarse al Señor con la mano vacía. Unos presentaban, si sembraban naranja, la primera cosecha. Si otros sembraban melón, los primeros melones. Y así sucesivamente. Si alguien criaba ganado, el primer becerrito. Y si alguien criaba oveja, la primera oveja. Pero ninguno, repito, se le podía presentar al Señor con las manos vacías. ¿Qué más dice por ahí? 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Todos. Cuando dice varón, también está hablando de la mujer. Sigamos leyendo. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Mira esto. La ofrenda no podía durar toda la noche para presentarse al Señor el otro día. Y esto lo cumplió Cristo. Cuando Cristo hace el sacrificio por nosotros, Cristo lo guindaron en la cruz en la mañana y ya a las 3, 4 de la tarde lo estaban bajando de la cruz, porque no podía amanecer ahí. Cristo cumplió con esto, Cristo cumplió este mandamiento, esta ordenanza. Sigamos leyendo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No quitarás el cabrito en la leche de su madre. Volvemos a lo que el Señor recalcándole, que todo lo que ellos hicieran había que dar las primicias del Señor. Nosotros como Iglesia Padre y Espíritu Santo, algunos cumplen con esto. Aquí le dicen que no comerás panes sin levadura. ¿Qué hacemos nosotros en el mes de enero? ¿Verdad que nos purgamos? Nos purgamos porque este es templo y morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruye este templo, Dios lo destruye a él. Y tenemos que mantener este templo lo más sano que podamos. Por eso nos purgamos. Otra cosa que hacemos nosotros aquí como iglesia, hacemos 21 días de ayuno. Como pareciéndonos, limpiando lo más que podamos espiritualmente, ¿verdad? Para recibir durante todo el año las bendiciones que a cada uno Dios nos tiene. Muchas iglesias lo hacen de otra manera. Las otras iglesias llevan, ¿cómo se llama esto? Agricultura, naranjas, limones, mango, cambur, aguacate, y se lo presentan al Señor. Lo traen al templo. Otros, primer sueldo de su quincena, de su mes del año, le entregan como primicia, le entregan todo el sueldo al Señor. Eso también es válido. Jehová le dijo a Moisés, ninguno se presentará ante Jehová con las manos vacías. ¿De qué hace parte de la iglesia? ¿Cuántas veces viene al culto? ¿Qué trae la iglesia? ¿Qué trae la iglesia, Alexander? ¿Cuántas veces? No todos lo hacen. ¿Ah? Algunos traen una almita, pero otros traen una ofrenda de dinero. Te lo vuelvo a repetir. Jehová le dijo, estas fiestas son perpetuas para toda la vida. Tanto después de Israel como para la iglesia. Cuantas veces los hermanos se presentan en la iglesia, ¿qué le traen al Señor? Le traen una ofrenda. No se presentan al Señor con las manos vacías. ¿Lo hace toda la iglesia? ¿Lo hace? No, hay unos que no. No lo hacen.
Vienen al culto y ni siquiera Biblia traen. Y cuando ven el alcohol y se persignan. No todos hicieron los 21 días de ayuno para santificarse, para presentarse al Señor, para que espiritualmente lleno para que el Señor lo bendiga. No lo hicieron. No todos se pulgan para desparasitarse y sacarse de su cuerpo toda chatarra que se comió durante el año. No lo hicieron. No lo hicieron. Y repito, hay uno que ni siquiera Biblia traen a la iglesia. Pero es una orden. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Hay otro, y eso lo vamos a hacer nosotros hasta que Cristo venga. Purgarnos todos los años, antes de empezar el año, presentar 21 días de ayuno, y en la primicia, una almita para Cristo. ¿Lo está haciendo toda la iglesia? No. Y por eso Dios nos los bendice. Y por eso están estancados en una silla. Y por eso no evolucionan. Y son, como se dice en mi pueblo, calientasillas. Dios no te bendice. Y no te va a bendecir. Y de ahí no pasa. Y no vas a evolucionar. Repito, Cristo cumplió con todo esto. Vámonos a 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de la resurrección entre los muertos. La primera primicia. Por eso es que dice la Biblia que nadie puede presentarse ante Dios con las manos vacías. Cristo es la primicia, primer fruto. Y cuando Cristo a Jehová le dice a Moisés, dile a mi pueblo que ninguno se presente ante Jehová con las manos vacías. Cristo cumplió con esto. Libro de Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino a la misión al cual Dios lo encomendó aquí por 3 años y medio aquí en la tierra. Y cuando Cristo regresó nuevamente ante la presencia de su Padre, no regresó con las manos vacías, no. Descendió al seno de Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, se los llevó y se los presentó a Jehová en el cielo. No regresó con las manos vacías. Y cuando se rasga el templo, que hubo el terremoto, dice la Biblia, que se abrieron los sepulcros y muchas almas las vieron en el pueblo caminando. Se fueron con Cristo para el cielo. Y repito, cuando Cristo llegó al Padre, no regresó con las manos vacías, le llevó las almas. Y eso tiene que hacerlo la iglesia. Y triste y lamentable, la iglesia no lo está cumpliendo. Cuántas veces viene al templo, repito, viene hasta sin Biblia. Y no le dan nada al Señor. Y ni siquiera un corazón abierto y dispuesto para hacerlo al Señor. Nada. Y por eso, como llegan, se van. Y se bautizan y se estancan en una silla porque prefieren, hermano, darle una ofrenda al diablo, hermano, y no dársela a Cristo. Y dice la Biblia que honra al Señor con tus bienes. Yo no voy a estar aquí, hermano, de una ofrenda. No, eso tiene que salir de tu corazón. Eso es espontáneo. No voy a estar aquí, hermano, todas las primicias del año, tu sueldo tiene que traerse al Señor. Eso lo dice la Biblia, eso sale de ti. Y si el Señor te está bendiciendo económicamente, dale los diezmos al Señor, honra al Señor con tus bienes. Eso es bíblico. Pero nunca nos presentemos ante el Señor con las manos vacías. No. Y cuantas veces vengamos al culto, bueno, arrastremos a que sea la suegra, hermano, tráigase a la suegra que sea y arrastra a la vieja. Pero gánese que sea una almita para Cristo. ¿Lo está haciendo la iglesia? No. Y por eso los ministerios están estancados. ¿Y sabe qué, hermano? Si quieres no lo hagas, pero le vas a rendir cuenta al Señor al día al final.
Al que se le dio 3 talentos, que se le dio 2 talentos, que se le dio 1 talento. Y Pablo decía, ¡ay de mí si yo no predico el evangelio! ¿Sabías tú, hermano, que tu salvación está en riesgo si tú no ganas alma para Cristo? Y el que tiene potestad para reprender al devorador, para que no te consuma tu bien, es el Jehová Todopoderoso. Y si no honras a Dios con tus bienes, por eso es que estás así. Lo económico te se va a salir agua. A todos no, será a ti, pero a mí no. Dios bendice al dador alegre. Dios lo bendice. ¿Por qué no te bendice? Y ya te digo una cosa, y no vas a dar, y que te va a convencer esta predicación. Vas a seguir enterrado en una silla, sí, vas a seguir enterrado en una silla. Y vas a seguir durmiendo en colchoneta privada, en colchoneta ajena, prestada. Porque ni siquiera el colchón es tuyo. Y le andas lloriqueando al Nico Maduro para que te mande la bolsa. No lo hagas, pero vete en un espejo como tú estás. Entonces, este es un mensaje de reflexión. Cristo cumplió con todo esto. Vamos a cumplir eso también. Vamos a cumplirlo. Por eso, repito, todos los años, no lo hacemos espiritualmente, pero también, hermano, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, para bendecir al Señor con nuestros bienes. Y vamos a poner a cuentas con el Señor para darle una almita al Señor. Quizás con esto estoy generalizando, pero el 90% de la iglesia no está cumpliendo con esto. Y por eso la iglesia está estancada. Y por eso los ministerios están estancados. Y por eso están enterrados en una silla. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermana Paula? Entonces, el hermanito que sí le cumple a Dios, Dios lo ensalza y lo bendice. Entonces empieza la envidia de los ministerios. ¿Por qué a él y por qué no a mí? Pero ¿por qué Dios no te ha dado a ti? Porque eres un miserable. Eres un miserable, ni te duele dar una frente al Señor. ¿Y cómo pretende Dios que Dios te bendiga? Si la Biblia dice, Dios bendice, Él da la alegre. Y dice la Biblia que es mejor dar. Cristo dio la vida por nosotros. ¿Y dónde lo ensalzó Dios? Lo puso a la diestra. Y le dio poder en el cielo, poder en la tierra y debajo de la tierra. Y así quieres Dios que Dios te ensalce y te dé ministerio. Que no le das nada al Señor. Levítico 23, 10, 13. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrecen servida a Jehová en olor gratísimo. A su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. Había que presentarle un cordero de 1 año sin mancha y sin defecto. Bueno, Cristo cumplió con esto. Cristo se presentó como sacrificio y Cristo era un cordero sin defecto, no tenía pecado. A lo contrario, se hizo pecado en la cruz del Calvario por nosotros, pero no tenía pecado. Y derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no había redención de pecado. Por eso, como acabo de decir, ellos se presentaban delante de Dios con un animalito, diciendo, reconociendo, yo soy pecador, este animalito muere por mí. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mira el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y triste y lamentable, muchos evangélicos no reconocen la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No, por cualquier cosita se van de la iglesia. Otros se niegan a bautizarse. La Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado no va a querer bautizar. Hay otros que se bautizan pero se niegan a pedir perdón y endurecen su corazón y no le hablan al hermano y no le hablan al otro y no le hablan al otro. Eres reo del infierno, eres reo de muerte, porque estás inmundo, no te estás santificando para el Señor, estás perdiendo tu tiempo. Hay unos cuantos en la iglesia como ese, cantidades. No le hablan a este, no le hablan al otro.
Andan con nada más mirando qué defectos le vean a los hermanos. Y no están santificando para el Señor. No le dan una ofrenda, no dan diezmo, no ayunan, no oran. Y dicen que soy evangélico. Eres evangélico. Como dicen por ahí, no creo. ¿Qué dice el 15? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Y el 16? Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí en este detalle, como decía el difunto Cantinflas, comerás 7 semanas, 50 días, y un día después del día de reposo, el nuevo grano a Jehová. Cristo cumplió con eso. ¿Cuándo resucitó Cristo de los muertos? El día domingo. Y ese grano, Cristo como primicia, y después nosotros como primicia. Mateo 27, 32 al 45. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo nos puede salvar. Si es que el Rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y vimos esto. Cristo cumplió con esto, como le dijo Jehová a Moisés, que le sacrificaran un cordero de 1 año sin mancha. Y Cristo, cuando lo crucifican en la cruz, era un cordero sin mancha para redención de la humanidad. Cristo cumplió con esto. Y aquí le dice en el 45, Alexander: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. ¿Por qué hubo tinieblas? Porque había muerto la luz del mundo. Y si nosotros volvemos a ir a Levítico, después del día de reposo, el nuevo grano, eso lo cumplió Cristo. Recuerden, a Cristo lo crucifican un día viernes. Y el viernes a las 6 de la tarde, según las leyes para el pueblo de Israel, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado de la tarde, eso es el día de reposo. Y Cristo resucitó el día de domingo exactamente como estaba escrito en la Biblia. Mateo 28. Presten mucha atención para que puedan entender todo esto. Mateo 28, del 1 al 7. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los padres temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí van delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí, y exactamente como está escrito en el libro de Levítico, que después del día de reposo se saldría el nuevo grano a Jehová, Cristo cumplió exactamente con esto. Aquí lo crucifican y el día domingo resucitó después de 3 días en el centro de la tierra, resucitó entre los muertos como primicia. Vamos ahora en el libro de los Hechos, Hechos 1. Mira esto, cómo se cumple las escrituras exactamente como está escrito. Y Cristo cumplió con eso. Libro de los Hechos 1, 3 y 4. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Recuerden, mira lo que les dijo en el Levítico. Durante 50 días estaban con los panes sin levadura. Y aquí vemos cómo Cristo, de que Cristo resucitó aquí en Mateo 28, 7. Hasta acá cuando habla en el libro de los Hechos, pasaron 40 días. Recuerde que había que celebrar la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés significa 50. Y esto se cumplió exactamente como la Biblia dijo. Desde que Cristo resucitó hasta aquí, donde estamos hablando en el libro de Hechos 1, 3 y 2, se cumplieron 40 días. Ahora faltan 10 días. ¿Dónde están esos 10? Para que se hagan exactamente los 50 días, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Repito, Cristo resucita al tercer día. Hasta que ha hecho, pasaron 40 días. Los otros 10 días son los 10 días que duraron los apóstoles en el aposento alto. Pasaron los 50 días que Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo de Israel, que vendrá el día del Pentecostés, que ese será el tiempo de la cosecha. Se cumplió esto exactamente en el libro de Hechos 2, 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elenitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vemos, hermano, cómo se cumple por segunda vez la profecía, que después del día de reposo saldría el nuevo grano a Jehová, que era el día del Pentecostés, era la fiesta de las cosechas de los trigos. Todo trigo que se sembraba que había que llevar en la cosecha del Señor. Cuando Cristo resucita entre los muertos, es la primicia. Se cumple por segunda vez cuando se cumple exactamente los 50 días, desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto. Y empezó el Espíritu Santo a repartir lenguas. Y los que estaban ahí, porque todos estos venían a la fiesta del Pentecostés, donde todos tenían que venir a traerles ofrendas al Señor. Y empezaron esta gente, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No son estos galileos? Y otros hablan pardo, otros hablan persa, otros hablan medo, otros hablan esto, otros hablan en otras lenguas. Aquí se está cumpliendo nuevamente, hermano, la cosecha que espiritualmente que el Señor había permitido, había prometido. Y cuando Pedro, ellos empezaron a burlarse de los apóstoles y empezaron a decir, están tan borrachos. Y Pedro le dijo, no estamos ebrios, porque son las 3 de la tarde. Y vino Pedro y les da una cátedra aquí en el 38-41, señor Alexander. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira esto. Cuando ellos empiezan a criticar a los apóstoles porque están borrachos, Pedro le dice, arrepiéntese y bautiza cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces hay una cesta religiosa que es solo Jesús. Y se agarran de aquí para bautizar a los hermanitos en el solo Jesús. Pero ¿por qué Pedro le dice a ellos bauticen en el nombre de Jesús? Porque ellos no creen en Cristo, ellos no reconocieron a Cristo, ellos no aceptaron a Cristo. Y el gran problema de ellos era Cristo, porque ya todo esto al cual leímos ahorita, que estaban ahí, que estaban escuchando lo que los apóstoles hablaban, creían en Jehová Todopoderoso y creían en el Espíritu Santo. Entonces ellos no creían en Cristo y todavía la mayoría de los judíos no creen en Cristo. Entonces, para que se acabara el mito, Pedro le dice, bautiza en el nombre de Jesús. Y tú, el que se bautiza en el nombre de Jesús, lo estaba aceptando. Pero esto era para los judíos. Entonces vino el diablo, que se lo reprenda, y trae para acá, para nosotros los gentiles, que se bauticen en el nombre de Jesús. Y eso es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se le presenta, después que Cristo resucitó entre los muertos, se le presenta a los apóstoles en la gran comisión y les dice, y por todas las naciones, y hagan discípulos, y el que creyere y bautizado será salvo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros los gentiles nos mandan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nosotros no sabíamos ni quién era el Padre, ni quién era el Hijo, ni quién era el Espíritu Santo. Pero los judíos sí. Y esa es una falsa doctrina. Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Entonces, ¿quién es más? ¿Pedro aquí o Cristo cuando le habló en la gran comisión? Cristo. Y cuando Cristo, y por todas las naciones, lo está sacando fuera de Jerusalén. ¿No le estamos aquí, señor Alexander? Leímos hasta el 41. No, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La segunda cosecha, repito, volvemos nuevamente a Levítico, cuando le dice que después del día de reposo hay un nuevo grano a Jehová. Cristo cumplió con eso.
Y cuando Pedro está predicando aquí, Pedro está predicando un domingo. Y cuando Pedro abrió la boca, se convirtieron más de 3,000 personas. Exactamente como estaba escrito. Después de los 50 días, sale un nuevo grano de... Entonces, hermano, muchas iglesias celebran el día del Pentecostés. Eso no es rima. Lo que es la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés, que son fiestas judías, ya eso, cuando Cristo vino a cumplir eso, porque ese era el espejo, lo que ha de venir. La única fiesta que cuando Cristo venga, en el gobierno milenial, solo se va a cumplir, se van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? El pueblo de Israel lo festeja. Nosotros no. Pero en el gobierno milenial sí se va nuevamente a hacer la fiesta de los tabernáculos en agradecimiento. Ellos tenían que agradecerle al Señor que durante 40 años tuvieron en el desierto viviendo en tolditos de palma. Y todavía el pueblo de Israel cumple eso, lo vive en agradecimiento. Y nosotros en el gobierno milenial, tanto el pueblo de Israel como la iglesia, lo vamos a hacer todos en el gobierno milenial. ¿Se está entendiendo, hermano? Joel 2, 28 y 29. Y después de él que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces vienen algunas iglesias y celebran, hacen un culto del día del Pentecostés y empiezan a decir, desciende Espíritu Santo. Y algunos adoradores empiezan a cantan alabanza, desciende el Espíritu Santo. No, ya no va a descender. Ya él descendió. Repito, descendió el día del Pentecostés más de 3,000. Bueno, ¿sabes lo que es el nuevo grano, la Jehová? No, ahora no es como hacen en muchas iglesias que llevan 1 kilo de yuca, unos cambures, unas naranjas. No, chicos, es el pueblo de Israel. Ahora el fruto que Dios está pidiendo son almas arrepentidas a Cristo. Entonces, cuando usted trae a alguien a la iglesia y reconoce a Cristo, se cumple eso. Y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu, una vez alguien debatió conmigo porque yo le dije que para entender el Valle de los Huesos Secos había que irse a la historia. Y me dijo, ¿cómo es posible que tú no entiendas el Valle de los Huesos Secos? No, te tienes que ir a la historia. Porque si tú no te vas a la historia, no vas a entender el Valle de los Huesos Secos. No, eso no es así. Dije, bueno, abre el libro, abre ahí. En la profecía de Ezequiel. ¿Qué es ese estruendo? Ese es el Espíritu Santo. Y yo, no, chico, estás equivocada. Ese es el estruendo del Espíritu Santo cuando venga el pueblo de Israel. No. Ya él está aquí. Porque cuando descendió en el Pentecostés hubo un trueno, hubo un estruendo. Entonces ellos creen que cuando el pueblo de Israel recibe el Espíritu Santo va a haber un estruendo. No, ya él está aquí. Y este Joel, repito, este Joel 28-29 es cuando usted reconoce a Cristo. El Espíritu Santo automáticamente empieza a morar en usted. Pero hay otra cosecha. Esta cosecha tiene varias etapas. Ahorita estamos en la etapa de Joel. Cuantas veces usted reconoce a Cristo, muere el Espíritu Santo. Pero ahora viene nuevamente para el pueblo de Israel. Recuerden que el reloj para el pueblo de Israel está detenido. Pero cuando la iglesia sea quitada, volverá nuevamente el reloj para Israel. Para que el pueblo de Israel reconozca a Cristo y pueda recibir el Espíritu Santo. Porque si tú no reconoces a Cristo, no viene el Espíritu sobre ti. Vamos al libro de Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mira esto, recuerdo que en los 3 años no reconocieron a Cristo. Y hay aproximadamente como de un 20-30% de los judíos que han reconocido a Cristo en estos tiempos.
Pero cuando ellos vean a Cristo en las nubes, ellos van a llorar y van a reconocer que ese sí es su Mesías. Y cuando ellos reconozcan y lloren y reconozcan que Cristo es su Mesías, descenderá el Espíritu Santo sobre ellos. Y se cumplirá nuevamente una cosecha para el pueblo de Israel, que ellos todavía no lo han cumplido un 100%. Se está entendiendo, hermano. Amén. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Hermano, vamos a cumplir, hermano, con los mandamientos que el Señor dio. Ninguno se presente al Señor con las manos vacías. Si nosotros cumplimos, hermano, tanto lo espiritual como lo económico, hermano, el Señor nos va a bendecir, nos va a ensalzar. Y cuando nos presentemos ante el Señor, no vamos a salir con él avergonzados, porque déjame decirte, mi hermano, que dice la Biblia que muchos saldrán de la presencia del Señor avergonzados. Yo a ti no te conozco. Y para ustedes no hay excusa. A ustedes se les habló, a ustedes se les predicó, y usted que no se ha bautizado, reconozca a Cristo. Bautícese. Y usted que no ha reconocido a Cristo, reconozca a Cristo, que Cristo es su Salvador. Amén. Porque la Biblia dice que creyere y confesare con su boca que Cristo es el Señor, será salvo. Amén. Alaba al Rey, iglesia.